Hace unos días nos enteramos de un caso horrible de una niña en México de 14 años que falleció tras someterse a varias cirugías estéticas promovidas por su propia madre. Entonces, en el video de hoy les quiero dar el contexto de todo lo que sucedió y también les quiero mostrar unas fotos que encontré por allí donde ubican a la madre directamente en quirófano, sabiendo que no era enfermera, entre otros detallitos, así como también unas declaraciones del hermano de Paloma, donde defiende a su mamá y también le echa la culpa en parte al papá de Paloma. Entonces, eso es lo que vamos a tener en el video de hoy. Hola, yo soy Maga, bienvenidos a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. Todo comenzó el 11 de septiembre de este año, en Durango, México. Ese día, la madre de Paloma Nicole, Paloma Jazmín, fue a retirar a su niña del colegio con el argumento de que se sentía mal. Luego le hizo una prueba de COVID-19 y según el resultado dio positivo. Con ese pretexto le dijo al padre de la menor, Carlos Said Arellano, que la joven tenía que aislarse y que estarían varios días incomunicadas, supuestamente en unas cabañas en la sierra. Pero en realidad ese diagnóstico fue una excusa. Lo que realmente planeaban era llevar a Paloma a realizarse varias cirugías estéticas, sin que su papá supiera nada y sin su consentimiento, a pesar de que compartían la patria potestad. Al día siguiente, el 12 de septiembre, Paloma fue ingresada a la Clínica Santa María, un hospital privado en la ciudad de Durango. ¿Para qué? Para someterse a un paquete de cirugías estéticas, que, según la versión de la madre y el padrastro, era un regalo de 15 años. En una sola sesión quirúrgica le colocaron implantes mamarios, le hicieron una liposucción abdominal y también una lipotransferencia a glúteos, es decir, que le tomaron grasa de su cuerpo para inyectarla en las caderas y los glúteos. La persona que realizó estas intervenciones fue su padrastro, Víctor Manuel, quien actuó como cirujano plástico. Todo esto únicamente con el consentimiento de la madre. El padre, les repito, no fue informado en ningún momento. Pasaron unos días y el 15 de septiembre las cosas se complicaron. Paloma empezó a sentirse muy mal mientras se recuperaba en la clínica. Sufrió un paro cardiorrespiratorio, presentó cianosis, es decir, la piel se le tornó azulada por falta de oxígeno y cayó en coma. Aunque lograron reanimarla y fue ingresada a terapia intensiva, su estado era crítico. Ese mismo 15 de septiembre, alrededor de las 3 de la tarde, la madre de Paloma llama al padre, le dice que su hija está muy mal y que está internada. Él en ese momento pensó que tal vez la había picado un animal o algo por el estilo, porque, según le habían dicho, estaban en la sierra, aisladas por el supuesto contagio de COVID. Pero no, le informan que Paloma está en el Hospital Santa María. Él se traslada de inmediato, llega al lugar y se encuentra con una imagen, devastadora. Su hija estaba intubada. Le explican que tuvo complicaciones por el COVID, que sufrió un paro respiratorio y que además había una inflamación en el cerebro. Hasta ese momento, el padre creyó esa versión, no sospechaba nada. Paloma estaba en coma inducido, así que no pudo hablar con ella. Pasaron los días y durante ese tiempo el padre cuenta que le hacían limpiezas con sonda y que su hija sufría muchísimo, que todo ese proceso era muy doloroso para ella. Y el viernes siguiente los médicos deciden desentubarla, ya que mostraba una leve mejoría. Tenía reflejo en los ojos, pudo mover un poco la cabeza, incluso le apretó la mano a su papá. Pero esa noche todo empeora. Paloma se empieza a poner muy mal, tenía flema atorada y la inflamación cerebral se había desplazado hacia la parte posterior del cerebro. En ese momento le dicen al padre que la situación era muy grave, casi terminal. Le realizan un electroencefalograma y el diagnóstico fue claro: muerte cerebral. Ahí le informan que comenzarían a desconectarla poco a poco. Fue entonces cuando el padre intenta abrazar a su hija y ve como por encima del hombro algo que le llama mucho la atención: un corpiño o sostén quirúrgico. En ese instante le pareció extraño, pero no dijo nada. El 20 de septiembre de 2025 se confirmó
oficialmente el fallecimiento de Paloma Nicol. Tenía solo 14 años. Desde un inicio, tanto la familia materna como el hospital dijeron que la causa de muerte había sido una enfermedad respiratoria, supuestamente relacionada con el COVID-19. En ese momento, tanto la mamá como el papá aceptaron no hacerle una necropsia. Confiaron en el certificado de defunción que les dio la clínica, donde la única causa que aparecía era un edema cerebral, provocado, según se decía, por una complicación respiratoria. Nicol falleció. Le entregan el certificado de defunción al padre en ese mismo momento, lo cual también le pareció inusual. La fiscalía nunca acudió a ordenar la necropsia de ley y el certificado fue extendido directamente por el mismo médico que la había estado atendiendo. Ya cuando están en la funeraria, es ahí donde el padre comienza a sospechar y descubre la verdad. Ya hice todo el trámite, ya en la noche le comenté a mis familiares de esa situación de que estaba algo raro del corpiño. Opté por sacar a todos de la sala, familiares de ella y de míos. Sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior y ahí vimos que tenía implantes la niña. Y pues no vimos las cicatrices que le habían hecho. La cerramos, no dijimos nada, ya pasaron todos sin ningún problema para no tener problemas allá adentro, ni con mi familia ni con la de ellos. Y fue ahí, en plena funeraria, cuando tomó una decisión. Detuvo el sepelio y exigió una necropsia legal para saber la verdadera causa de la muerte. Al día siguiente, el 21 de septiembre de 2025, se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Durango y denunció formalmente todo lo que había ocurrido. Entregó las pruebas que había reunido, incluyendo lo que se descubrió en el velorio, y pidió que se iniciara una investigación penal. También solicitó que se le hiciera a su hija una autopsia médico-legal. Fue gracias a esta denuncia que las autoridades judiciales y sanitarias comenzaron a intervenir. A partir de ahí empezaron a salir a la luz graves irregularidades. El responsable directo de las cirugías fue Víctor Manuel Rosales Galindo, aunque en las primeras noticias se le definió solo como Víctor N. Este dato es clave, no solo era el cirujano que operó a Paloma, también era la pareja de su madre, es decir, su padrastro. Según las investigaciones, él mismo le practicó las cirugías estéticas a su hijastra, en complicidad con la madre. Lo más grave, lo hizo sin el consentimiento del padre, y además firmó documentos falsificando su rol como tutor legal. En cuanto a su formación, Víctor Rosales sí contaba con credenciales para ejercer, estaba registrado como médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tenía una especialidad en cirugía plástica y reconstructiva avalada por la UNAM. Incluso estaba certificado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y era miembro activo del gremio. Pero, tras el fallecimiento de Paloma, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica suspendió provisionalmente su membresía mientras se investigaba una posible mala praxis. Ojo, esta suspensión no significa que haya perdido su cédula profesional, solo fue una medida interna. Luego del escándalo, el cirujano desactivó todas sus redes sociales y se mantuvo prófugo durante varios días, hasta que fue detenido a finales de septiembre. Un detalle que también generó mucha controversia fue su parentesco familiar. Víctor Manuel Rosales Galindo es hijo de un magistrado local, el señor Víctor Manuel Rosales Leiva. Esto despertó sospechas sobre un posible encubrimiento o tráfico de influencias. De hecho, la familia paterna de Paloma expresó temor de que el abuelo del cirujano pudiera interferir en el proceso y frenar la justicia. Pero el cirujano no actuó solo. La madre de Paloma, Paloma Jazmín Escobedo, tuvo una participación directa. Aunque no es profesional de la salud, estuvo presente dentro del quirófano asistiendo en la cirugía como si fuera enfermera o auxiliar quirúrgica, sin tener ningún tipo de acreditación médica. La fiscalía confirmó que la madre realizó tareas propias del personal médico y que lo hizo sin título ni cédula profesional. Eso legalmente es usurpación de profesión. Personas cercanas a la familia señalaron que la madre era aficionada a las cirugías estéticas,
pero presuntamente proyectó esa obsesión en su hija, convenciéndola de operarse como regalo antes de sus 15 años. Todo, como veremos más adelante, formaba parte de un plan cuidadosamente calculado. La cirugía se llevó a cabo en la Clínica Santa María, un hospital privado ubicado en la ciudad de Durango, y desde un inicio el papá de Paloma señaló al hospital como parte responsable de lo ocurrido, pues considera que hubo negligencia médica en el manejo del caso. Tras la denuncia, la Autoridad Sanitaria del Estado, conocida como COPRISET, fue a revisar las instalaciones y los documentos del procedimiento, y según su reporte, el hospital tenía su permiso sanitario vigente y todo el papeleo en regla. El consentimiento para la cirugía, que solo firmó la madre, los formularios de anestesia, los registros de internamiento y del procedimiento quirúrgico. También dijeron que durante la emergencia médica participaron médicos especialistas en niños, en neurología, en medicina interna y anestesiólogos, todos con credenciales válidas, al menos en papel. Pero la familia paterna de Paloma no quedó conforme. Sospechan que la clínica no tenía un área de terapia intensiva como tal, o que no estaba bien equipada para atender emergencias. De hecho, un médico que investiga casos en redes conocido como Mr. Doctor llamó directamente al hospital para preguntar si tenían unidad de cuidados intensivos y le colgaron el teléfono sin darle respuestas. Ese silencio aumentó las dudas. Además, el hospital no reportó la muerte de Paloma a las autoridades de salud ni a la fiscalía, como se debe hacer por ley cuando una persona muere tras una cirugía. Fue el padre quien tuvo que hacerlo, al darse cuenta por sí mismo de lo que había pasado. Pero exactamente, ¿de qué murió Paloma Nicol? La causa exacta de la muerte aún estaba en análisis al momento del informe, pero ya se conocen datos claves. El primer certificado de defunción, el que emitió la clínica rápidamente, hablaba de causas muy generales: una inflamación en el cerebro, falta de oxígeno y una frecuencia cardíaca muy baja. Básicamente lo presentaron como si hubiera sido por un problema respiratorio normal, sin mencionar en ningún momento que acababan de hacerle varias cirugías estéticas. Ese documento fue una forma de encubrimiento. Según concluyeron después, gracias a la denuncia del papá, el 21 de septiembre se le hizo una autopsia oficial. La fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, confirmó que Paloma murió por una inflamación severa en el cerebro y que también presentaba daño pulmonar por falta de oxígeno. Lo que indican los forenses es que después del paro respiratorio, Paloma sufrió un daño cerebral muy grave porque su cuerpo no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Pero para saber qué causó exactamente ese paro, enviaron muestras a un laboratorio especializado. Estos estudios más profundos iban a tardar de 10 a 20 días en completarse. Algunos expertos médicos señalaron una hipótesis muy seria, que Paloma pudo haber tenido una embolia grasa masiva. ¿Y qué es eso? Básicamente, cuando te hacen una liposucción o una transferencia de grasa, como la que se le hizo a Paloma en glúteos y caderas, existe el riesgo de que pequeñas gotas de grasa entren por accidente en el torrente sanguíneo. Esas gotitas pueden viajar por las venas y llegar a los pulmones, el corazón o incluso el cerebro, bloqueando el paso del oxígeno. Es como si de pronto algo tapara las cañerías internas del cuerpo, y si eso ocurre en gran cantidad, puede provocar una asfixia interna muy rápida y peligrosa, lo que explicaría el paro cardíaco y el daño cerebral que sufrió Paloma. Según el análisis de un forense difundido por el doctor Elder Zamarrón en redes, Paloma mostró signos compatibles con este tipo de complicación. Su piel se puso azulada, tuvo dificultad para respirar y luego colapsó. Esto, si se confirma, sería una de las complicaciones más graves que pueden ocurrir en este tipo de cirugías estéticas invasivas, sobre todo cuando se combinan varias en una sola sesión, como fue el caso. ¿Por qué no lo detectaron a tiempo? Los forenses también mencionaron que este podría ser un caso de lo que llaman una autopsia blanca, que básicamente es cuando no se ve daño visible a simple vista, por lo que hay que hacer estudios muy detallados con microscopios. En especial, se necesita examinar los pulmones a nivel microscópico para ver si esas gotitas de grasa realmente estaban ahí y si causaron el colapso del cuerpo de Paloma. Estos estudios todavía están en proceso y serán clave para saber si lo que pasó fue una negligencia médica grave.
Para sostener la mentira del COVID, la madre presentó una supuesta prueba positiva, pero hay muchos indicios de que ese documento era falso o manipulado. De hecho, revisando las redes sociales del doctor se ve una publicación de una prueba que el doctor Víctor se hizo en 2021. Esta prueba es exactamente igual a la prueba que se filtró con el nombre de Paloma, supuestamente de este año 2025. Mismo laboratorio, misma firma. Esta supuestamente es la prueba de COVID que se falsificó para Paloma este año. Vemos que este es el laboratorio Guadiana y la prueba es de septiembre, del 11 de septiembre, para Paloma Nicole. Ahora, revisando el Instagram de Víctor, encontré esta prueba que él publicó el 7 de agosto del 2021. A ver si le puedo hacer zoom. Del mismo laboratorio. Y bueno, acá se ve que a él le daba negativo. De hecho, creo que es la misma firma. Lo que pasa es que en la que mostré anteriormente, la foto de Paloma está tapando a la firma. Ahora, la fiscal dijo que era una prueba que le habían hecho a Paloma en 2022. Entonces, que sobre esa falsificaron. Pero de cualquier modo, se ve que es el laboratorio que todos usaban para sus pruebas. Este es del 2021 y es exactamente el mismo laboratorio, el mismo tipo de prueba como la que le hicieron a Paloma, pero esta es de Víctor, del doctor. Y aquí viene algo también muy grave. Si Paloma realmente tenía COVID, no debieron haberla operado, porque eso aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones. Y si no lo tenía, entonces la madre usó una enfermedad inventada para esconderle al padre lo que estaban haciendo. Cualquiera de las dos opciones es una violación médica y ética muy seria. El día de la cirugía, la madre incluso entró al quirófano a ayudar al cirujano. Aunque no tiene formación médica de ningún tipo, estuvo dentro durante el procedimiento, como si fuera una enfermera más, lo cual es completamente ilegal, no solo porque no tenía autorización, sino porque eso aumenta el riesgo de contaminación y errores. Bueno, esta es una de las fotos que se hizo como viral del caso, donde se ve vestida de enfermera o de auxiliar a Paloma, pero hay una imagen más. Por ejemplo, este es del 2022, ¿no? Podríamos decir que cualquiera de las dos podría ser Paloma, porque no se ve como que muy claro quién es. Pero acá ya podemos ver en una foto del 2022 a Paloma directamente dentro del quirófano con el paciente aquí. Me imagino que anestesiado, ¿no? Acá seguimos trabajando. Estas son publicaciones del doctor, del Facebook del doctor. Aquí podríamos decir que esta mujer es Paloma. Bueno, aquí los vemos en una publicación del 2021 como cirujano plástico junto a ella. Me imagino que, bueno, porque trabajan juntos. Y en esta foto del 26 de julio se ve el nombre de Paloma en el gorro directamente. O sea, ya no podemos decir que no es Paloma. De hecho, acá le hice como zoom. Se ve Paloma Escobedo en el gorrito. Entonces, es Paloma Escobedo suturando o no sé qué estaba haciendo. Es una foto del 2021. Y ellos tenían juntos como 10 años, creo, o más. Es una foto del 26 de julio de 2021. Ahora, el Facebook de ella no lo encontré, pero sé que también habían fotos ya donde ella misma presumía de estar en quirófano. También se sabe que una vez terminada la cirugía, cuando Paloma empezó a presentar complicaciones graves, el equipo médico no le dijo la verdad al papá ni a los doctores externos que estaban tratando de estabilizarla. En lugar de reconocer que era una paciente recién operada, la clínica insistía en que estaba enferma de los pulmones por COVID, lo que confundió a los médicos que la atendieron después y retrasó la atención correcta. Cuando Paloma falleció, la clínica emitió el certificado de defunción casi de inmediato, algo que en estos casos suele tardar, sobre todo cuando hay una muerte en contexto quirúrgico. Y lo más sospechoso es que el documento no decía nada de la cirugía estética, solo mencionaba causas como inflamación cerebral y falta de oxígeno, como si se hubieran tratado de una enfermedad natural. Nada sobre la operación, nada sobre los implantes, nada sobre la lipo. La madre de Paloma construyó una mentira desde el principio, inventó una enfermedad, falsificó documentos, ocultó la cirugía, suplantó la autorización del padre, participó ilegalmente en el quirófano y hasta intentó encubrir la causa de muerte de su propia hija.
Días después salió el hermano de Paloma a defender a su madre en redes sociales, así que vamos a ver ese video juntos. Este es un TikTok que subió el hermanastro o hermano de Paloma, no lo tengo claro, defendiendo a su madre después de que todo estalló, supuestamente por amenazas. Lo vamos a ver completo, son solo 5 minutos, yo creo que no voy a interrumpir en todo el video. Hola, hoy grabo este video debido a todo el acoso y pues mensajes de muerte que estamos recibiendo por parte de toda nuestra familia, no solo mi mamá y Víctor, también incluso tíos, tías, mi abuelita incluso, y hasta mensajes de WhatsApp incitando a la muerte y acoso durante todos estos días. También todas las entrevistas que han dado y todos los comunicados que han sacado. Hoy quisiera leerle unas palabras que escribí y quisiera tocar unos puntos clave y es por eso que las escribí. Y bueno, hola, me presento, yo soy Christopher, el hermano mayor de Paloma. Hoy hablo por ella porque la conocía, porque crecí a su lado, porque la amaba y porque compartí mi vida con la suya. Si alguien puede hablar de Nicole con el corazón en la mano, creo que soy yo. Lo primero que quisiera pedirles es respeto a su memoria y a lo que fue en vida, y a lo que significó para quienes realmente la amábamos. Nicole no es una noticia, no es un comentario más en redes. Nicole es mi hermanita, es hija, es prima, es sobrina, es amiga, pero sobre todo, ella es familia. Ella era luz, era alegre, era espontánea, divertida, con esa chispa que hacía que todos la recordáramos siempre con una sonrisa. Pero como cualquiera, ella contaba con inseguridades, pero siempre buscaba resaltar lo hermosa que ya era. Ella amaba arreglarse, cuidar sus chinitos, llenar su cuarto de maquillaje y productos que la hacían sentirse aún más bonita. Ese era su mundo, su esencia. Y en casa nunca faltó el amor. Vivíamos entre risas, amor y momentos que ahora son recuerdos eternos. Nuestra familia, Nicole, nuestra mamá, Víctor, yo, nuestras mascotas y por supuesto, Kiva, su gato amado. Siempre fue un hogar de puertas abiertas, donde todos se sentían bienvenidos. Ella era la reina de la casa, la consentida como nadie, y siempre lograba convencernos de hacer realidad lo que quería. Quisiera reconocer a Víctor, quien estuvo a nuestro lado durante años y que fue para Nicole una figura de amor y apoyo constante, sin nunca pretender ocupar un lugar que no le correspondía, sino sumando desde el respeto y el cariño. También quiero ser claro, no quienes hoy buscan hablar de Nicole tienen la autoridad moral para hacerlo. Mi madre fue quien sacó adelante a nuestra familia, trabajando todo el día para que nunca nos faltara absolutamente nada. Fue ella quien sostuvo a Nicole en cada paso de su vida, no quienes ahora intentan aparentar lo que nunca fueron. Hubo momentos en los que Nicole estuvo en situaciones de riesgo por culpa de su papá. Recuerdo una ocasión en la que él tomó hasta altas horas de la noche, lo detuvieron y tuvo que marcarle a un familiar para que fuera por ella, porque él se había ido detenido. Todo esto comentado por ella misma hacia nosotros. Asimismo, él le tramitó una beca por sus buenas calificaciones, pero ese dinero nunca llegó a las manos de Nicole. Muchas veces nos decía, mami, ¿y mi dinero? En los viajes familiares pasaba absolutamente lo mismo. Cuando Nicole le pedía dinero para comprarse sus propias cosas, él le respondía con enojo, diciendo que si nosotros la llevábamos, entonces nosotros teníamos que pagar absolutamente todo. Todo esto, además marcado por un profundo resentimiento hacia Víctor. Ella tenía que guardarlo en su celular de otra forma para poder comunicarse con él, porque a su papá le daba enojo que ella pudiera hablar con él. Y la verdad es que Nicole siempre prefería quedarse con nosotros, en su casa, rodeada de amor, antes que pasar tiempo en otro lugar donde no encontraba la misma calidez y el mismo amor. Hoy me duele que en lugar de permitirnos nuestro duelo en paz, algunos hayan expuesto su nombre y su historia. Pero yo no quiero quedarme con eso. Lo que quiero es que quede claro quién fue realmente Nicole. Una niña llena de amor, amorosa, soñadora y profundamente querida sobre todo. Porque nosotros, su familia, somos quienes perdimos a mi hermana realmente. Y mi mamá perdió a su reina, su todo. Por eso les pido desde lo más profundo de mi corazón, hablen de Nicole con respeto, con amor y con empatía.
porque esa es la única manera de honrar su memoria. También quisiera pedirles que hay que esperar que las autoridades hagan todo y hay que esperar los resultados que, como si ya se mencionaron, pues están trabajando en ellos, y quisiera solamente pedirles que hay que esperar para tomar una decisión realmente. Y esto, gracias. Pero ¿quién está hablando mal de Nicole? Están hablando mal es de la mamá. Tampoco es como que Nicole se hizo las operaciones a escondidas. Se las hizo con la ayuda de su mamá. No voy a decir más nada. Independientemente de la relación que ella tuviera con su papá, ¿qué tiene que ver eso con lo que la mamá promovió? Si la mamá también se operaba, o sea, el ejemplo se lo tenía que dar la mamá a la hija, se supone, ¿no? No voy a decir más nada. Eso era lo que les quería mostrar. El sábado 27 de septiembre, una semana después de la muerte de Paloma, las autoridades lograron detener a la madre y al padrastro cirujano que habían estado desaparecidos sin dar la cara desde que todo estalló. Los arrestaron a las 11:42 de la mañana y los llevaron de inmediato ante un juez, solicitando prisión preventiva por el tipo de delitos que se les atribuían y por riesgo de fuga. Al día siguiente, en la primera audiencia, el juez avaló la detención y ordenó que los dos quedaran en prisión mientras avanza el proceso legal. Desde ese momento están recluidos en el penal de Durango. El sábado 27 de septiembre, la familia paterna de Paloma organizó una marcha pacífica en su memoria. Ese día, las calles de Durango se llenaron de cientos de personas vestidas de blanco, con velas y banderas blancas en las manos. El padre de Paloma invitó a la gente a unirse, pero pidió algo muy claro, y es que fuera una manifestación respetuosa, sin violencia, dedicada únicamente a exigir justicia y a honrar a su hija. En la marcha se podían ver pancartas con mensajes pidiendo la verdad y castigo para los responsables. Fue un acto cargado de solidaridad y dolor compartido que dejó claro que la comunidad estaba del lado de la familia. La historia de Paloma conmovió profundamente a Durango y esta marcha fue una muestra de esa indignación colectiva con un mensaje claro: esto no debe volver a pasar. Quiero saber qué opinan de este caso. Creo que es obvio que ninguna niña de 14 años se tiene que estar operando por nada estético. Pero igual esa discusión se las dejo a ustedes, ese debate se los dejo a ustedes en los comentarios. Así que ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video, y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias.